Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Quería mostrarles un paciente de aproximadamente 3 años de edad, de nombre Polo, raza Shih Tzu, quien fue vacunado aproximadamente hace 2 días. Se le colocaron las vacunas del año. Sigo insistiendo en que todo paciente antes de ser vacunado hay que realizarle una consulta previa y hacer un examen semiológico por sistemas del paciente. ¿Para qué? Para poder detectar posibles afecciones o enfermedades o comorbilidades que puedan afectar su sistema de salud, y a la vez la vacuna que baja las defensas de todas maneras, podamos inclusive postergarla un poco mientras podemos tratar el paciente. O sea, siempre el paciente debe de recibir una consulta previa, hacer un historial anamnésico del paciente, lo que le está pasando, y pues esos costos debe asumirlos el dueño de la mascota. A veces algunas clínicas veterinarias pues prestamos ese servicio, miramos el paciente, traemos el sistema POCUS a la cabecera del paciente, Point of Head, y vuelvo y repito, el sistema POCUS no solamente puede ser llevar el ecógrafo a la cabecera del paciente, o en donde el sistema POCUS sacándolo, deletreándolo, nos habla de una ecografía. O sea, quien tenga el ecógrafo lo puede hacer. Quien no tenga el ecógrafo y tenga otros medios de diagnóstico como un monitor de signos vitales, entonces mirar saturación de oxígeno, aquellos que pueden hacer capnografía, hacerla, mirar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cómo están las ondas de la respiración, cómo está el trazado respiratorio, cómo está la pletismografía en el paciente, si hay diácoras o no al principio de la sístole o diácoras al principio de la diástole, para poder determinar si hay una hipertensión severa, moderada o hay una hipotensión, y cómo está la presión arterial sistólica y diastólica, cómo está la presión arterial media del paciente, subrogar la presión de perfusión central, quienes pueden hacer bajo métodos diagnósticos, mirar cómo está la presión intracraneal. Entonces presión media menos presión intracraneal nos da la presión de perfusión central. Polo es un paciente que al examen mira frecuencia respiratoria, toda esta temperatura. Polo es un paciente que al examen a la consulta presenta un electrocardiograma normal, está presentando ritmo sinusal, y el ritmo sinusal se mide por ondas pentolos complejos, P antecede a QRS, PQ es menor de 0.2 segundos, y para ello se realiza un electrocardiograma en el paciente. Entonces se hace un electrocardiograma del paciente, ¿sí?, y se coloca en el historial clínico del paciente. Entonces aquí estaría, digamos, un electrocardiograma y se coloca en el historial clínico del paciente, que todo paciente debe tener un historial, ¿sí? Quienes los llevan al sistema, ¿sí? El todo es que siempre se haga historial clínico del paciente, ¿sí? Formato de historia clínica de pequeños animales. Por eso la ley 576 del 2000 prohíbe el ejercicio de la profesión médico veterinaria un fin de semana al lado de una acción comunal, de una iglesia, de una prefectura, de un cementerio, con fines personales o políticos, porque no se está haciendo un historial clínico del paciente, ni se tienen los medios para en cualquier momento el paciente tenga un shock anafiláctico, antineurótico provocado por un medicamento, por una vacuna. No se tienen los medios para sacar adelante a ese paciente. Alguien me decía: doctor, pero es que nosotros tenemos clínica. No, es que las urgencias se ejercen en el acto, mas no se derivan. O sea, el paciente por una urgencia se nos muere en el taxi,
Entonces, cuando la profesión no se puede ejercer en la manera en que se ejerce, la ley lo prohíbe y los policías deben actuar de conformidad a la ley acá en Colombia y hacer valer la ley. Es que tengo permiso de espacio público no es la ley, ¿sí? Espacio público son normas o decretos que dicta una administración, una alcaldía. Yo soy lego en derecho, se los digo, pero tampoco tengo desconocimiento de ciertas cosas, ¿no? Y así como yo no permito que un abogado se meta a hablar de medicina, pues yo no hablo de derecho, pero dentro de lo poquito que conozco, o lo mínimo que conozco, es eso. Entonces hay que hacer respetar la ley de todas maneras, y estas campañas son prohibidas. Fuera de eso, no le están brindando la garantía necesaria para atender bien a su mascota. Pero la gente busca esto con el pretexto de ser barato. Muchos se benefician de estas campañas, los organizadores de las campañas, y algunas son con intereses políticos, haciendo maltrato animal, porque están haciendo maltrato animal. Bueno, Polo, a la inspección vemos una frecuencia cardíaca 87, una frecuencia cardíaca normal, pero con una hipertensión muy elevada. Está haciendo 156 de sistólica y 128 de diastólica. En las presiones, cuando se toma presión sistólica y diastólica, la más importante es la diastólica, porque es la que nos da una idea de cómo están perfundidos los tejidos. Pero la presión ideal es la presión media. ¿Cómo se saca la presión media? 2 veces la diastólica más la sistólica dividido entre 3. Si la presión diastólica está en 128, 2 veces la diastólica serían 256, más la presión sistólica 156 serían 412. Estos 402 lo dividimos entre 3 y nos da una media de 136, aproximadamente 137. Esa es una media muy elevada, y Laplace, la ley de Laplace, habla de que a presiones arteriales elevadas, frecuencias cardíacas disminuidas. Pero la parte cardiovascular, Felipe Santiago, para los que no lo conocen, Felipe Santiago es mi hijo, además, es abogado, es músico, le encanta la música. Entonces, la ley de Laplace habla de que a presiones arteriales elevadas, frecuencias cardíacas bajas, a frecuencias cardíacas elevadas, presiones arteriales bajas. Es una ley de compensación, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la presión arterial media, podemos subrogar la presión de percusión central, que es la madre de las presiones, es el monte Himalaya, es el monte Everest de las presiones, es el pico, es la reina. La podemos subrogar pensando en que si un paciente como él no ha tenido traumas craneoencefálicos, no ha tenido un accidente de tránsito callejero, pacientes que tienen heridas por armas cortopunzantes, pacientes que tienen hemorragias intracraneales, pacientes que rompen un aneurisma y crean una hemorragia subaracnoidea, y esto genera un vasoespasmo entre los 4 y los 11 días. Es pacientes que no han recibido muchas veces un tiro en la cabeza, ¿sí? Una herida por proyectil. Podemos subrogar que la presión intracraneal está normal, ¿sí? ¿Cuándo no se presentan los siguientes hechos? Si es una hipertensión con una bradicardia una bradicardia refleja, o sea, un aumento de la presión arterial con una bradicardia, ¿sí? Un cambio en el sistema de conciencia del paciente. Entonces, un paciente que está delirando, es un paciente. En humanos hacen disartrías, no hablan bien el humano, habla enredado. Sí, en el paciente animal podríamos hablar de que también hay cambios en su fonación y todo eso, ¿sí? En su manera de ladrar, digámoslo así. Y lo otro, el papiledema, que es la papila del nervio óptico edematizada. Este paciente pues no tiene nada de eso, está hipertenso solamente, la frecuencia cardíaca está dentro de los límites normales. Por lo tanto, podemos subrogar que la presión intracraneal la tiene normal, ¿sí? La presión intracraneal en perros va entre 5 y 12 aproximadamente, en humanos de 20 hasta casi 25.
entonces la tiene normal. Si fuese un neonato, la presión intracraneal es diferente, si fuera geriátrico es diferente, les podemos subrogar de que está normal. Entonces una presión media de 136 aproximadamente, menos una presión intracraneal, subroguemos de que la presión intracraneal esté dentro de los límites normales, nos daría aproximadamente 136 menos 12, por ejemplo, ¿sí? En gatos es diferente, en todas las especies es diferente. Entonces 136 nos daría una presión intracraneal de 128 aproximadamente. ¿Sí? Una presión de perfusión central 128. 136 de media aproximadamente, menos unos 12 o 15 de presión intracraneal, porque no muestra síntomas o signos de tener la presión intracraneal elevada. Entonces nos daría 128 aproximadamente, 125 es una presión de todas maneras media alta, aunque la presión mientras se mantenga entre 50 y 150 pues es manejable, pero podríamos determinarla con un Doppler transcraneal a través del agujero magno y mirar las velocidades sistólicas, mirar las velocidades diastólicas en las arterias, los flujos, y mirar si la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica sobre la velocidad diastólica, mirar, ese nos puede dar a conocer la presión intracraneal. Lo otro es un diámetro de la vaina del nervio óptico. Lo otro es colocar sondas cerebrales para mirar cómo están los intradiafragmáticas e intraventriculares, a mirar cómo está el líquido allá en el cerebro. Y esto y la presión arterial media menos la presión intracraneal nos daría el indicativo de cómo está la presión de perfusión central, que es la madre de las presiones, o el pico o el Everest de las presiones, digámoslo así. Hay que mandarle a este paciente exámenes, hay que hacerle un perfil hepático con una creatinina, un ácido úrico, mandarle un ratio proteína-creatinina para mirar que no esté empezando una enfermedad renal en el paciente, que no esté filtrando proteína. Hay que hacerle un urianálisis y otro examen ideal siempre de rutina, un coprológico. Entonces esto hay que hacer a la palpación del paciente. Bueno, la saturación está en 96, está saturando bien. Una saturación de 95 nos indica una presión arterial de oxígeno en 65, 68, que no es muy alta, pero la presión está en 96. Pacientes neuropríticos necesitan saturaciones de oxígeno SpO2 de 97, 98 inclusive. No es el caso de Polo. Entonces, pero la frecuencia respiratoria está un poco elevada, está estresado, casi es compensatoria. Por el estrés genera una alcalosis respiratoria. En los gatos generalmente no hay esas, generalmente en los gatos no se presenta aumento de la frecuencia cardíaca, sino que los gatos por estrés o por tensión generalmente la frecuencia cardíaca es baja. Es diferente toda la medicina, cada especie es estudiar una medicina diferente. A la palpación de Polo, la temperatura está pirético, está por encima de 39,5. A la palpación los ganglios están normales, no hay infartación de ganglios de los externos que podemos palpar, que son los mandibulares, retroauriculares, preesternales, axilares, inguinales, popliteos. Esa la palpación está normal, no hay ganglios infartados, pero sí hay una sensibilidad a la palpación del riñón. Vamos a iniciar tratamiento con antibiótico, antiinflamatorio y un antipirético para Polo, que es un paciente de 6 kilos y 3 años de edad. Una recomendación antes de vacunar las mascotas, que el médico veterinario se las observe y realice un examen semiológico, un examen clínico sobre el paciente. Los costos ya organizan ustedes con el médico veterinario, pero es muy importante no vacunar pacientes que de pronto vengan con una enfermedad o estén haciendo algún proceso mórbido en ellos. Bueno, no siendo más, recuerden que les habló Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales.
Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos que estamos haciendo. Compartan con sus colegas, compartan con sus amigos que les gustan los animales y siempre den like. Los invito para eso y los invito en Sala de Emergencias en YouTube. Y los invito para que vean los canales, las páginas Doctor Chica en Facebook y Veterinarios Pequeño Corazón Grupo en Facebook y COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Entonces ya sabe que les recomiendo unos exámenes. A veces el dueño de la mascota no puede hacer los exámenes, no podemos hacer absolutamente nada. Los exámenes, recuerden colegas, que los exámenes no son para hacer diagnósticos, sino para corroborar lo que estamos pensando, la sospecha que tenemos. De todas maneras nos ayudan al diagnóstico. No siendo más, recuerden que siempre tomar examen de orina. En el examen de orina podemos detectar 45 enfermedades de la medicina interna con la sola prueba de orina, mirando el anillo de Heller, haciendo la prueba con ácido acético, con óxido nítrico, y es una prueba de consultorio. Entonces es llevar a la consulta la mayor parte de pruebas diagnósticas que tengamos, no necesariamente el sistema POCUS, porque habla de ecografía. No necesariamente hay que llevar el ecógrafo. Si ustedes no lo tienen, el que lo tenga puede hacer un TFAS, puede hacer una FAS, puede hacer una ecografía de urgencia del paciente. Y sí les quiero decir, los pacientes, la medicina de urgencia no se deriva, se ejerce en el acto. Eso no da tiempo para llevar al paciente a ninguna otra parte. Por eso una de mis orientaciones y estudios es en medicina de cuidado crítico y medicina de cuidado intensivo. Bueno, para todos ustedes un feliz día, que Dios bendiga, que Dios me bendiga, y al Beita, hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Un agradecimiento para mi hijo Felipe Santiago, por traer la mascota. Por algunas razones no la pudo traer al consultorio, entonces de afán pues la llevó a otro consultorio veterinario, pero sí, pues sin criticar al colega, sí es muy bueno hacer una indagatoria por lo menos de cómo está el paciente, si está en buenas condiciones o no. Hay personas que los llevan a vacunar porque piensan de que si los ven enfermos la vacuna les va a servir. Antes los puede afectar, porque la vacuna de todas maneras produce una caída de las defensas, una baja de las defensas. Muchos se enferman, muchos se afiebran, muchos se ponen inapetentes, pero ya este paciente, ya realmente pues en un examen clínico completo, ya le estamos viendo otras cositas, y muy seguro está comenzando una pielonefritis o una glomerulonefritis, y está filtrando proteína a través del riñón, pero esto solamente nos damos cuenta con exámenes. Hasta luego, hasta pronto, que tengan un feliz día, que Dios bendiga y que Dios me bendiga. Chao.